ahora. Ya estamos grabando. Ok. Bienvenidos a 24 horas de realidad climática. El día de hoy estaremos presentando la ciencia de los cambios climáticos y también tendremos a nuestro invitado Raúl Asís Monforte González, quien desde la ciudad de Mérida nos está haciendo el favor de compartirnos también toda la información que él tiene respecto a las tendencias para esta década. Sin embargo, vamos a comenzar con la transmisión de la realidad de los cambios climáticos. Vamos a compartir mi pantalla para que podamos ver desde un principio esta transmisión. Permítanme un segundo. Ahora sí. La ciencia de los cambios climáticos es lo que en el presente tenemos que estarlo platicando en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo cómo los eventos de clima extremo en todo el planeta han estado afectando el balance de las estaciones, están afectando la agricultura, están afectando la infraestructura en todos los países del mundo. Entonces, ¿en qué consiste esta crisis climática? Déjenme explicarles brevemente en qué consiste. Descubrimos, ¿verdad?, desde que vimos la primera fotografía espacial de nuestro planeta, que es un ecosistema gigantesco, unificado, que los únicos que no estamos unificados somos los seres humanos, somos los que hemos puesto fronteras. Sin embargo, es un ecosistema que no tiene fronteras políticas y que tiene que funcionar a nivel mundial de la misma manera para evitar los cambios que estamos viendo. Esta presentación va a estar dividida en 3 partes. La primera es debemos cambiar, en la segunda podemos cambiar y en la tercera vamos a cambiar. Les anticipo un poquito que es algo triste, ¿verdad?, ver qué es lo que está pasando en nuestro planeta. Sin embargo, tenemos las opciones para cambiar. Vamos a comenzar. ¿Debemos cambiar? Claro que sí, debemos cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera está siendo modificada por las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos emitido a partir de que comenzó la revolución industrial. Cualquier cambio en los componentes químicos de la atmósfera pueden generar toda una extinción o todo un cambio climático que obviamente a nosotros nos afecta, porque gracias al balance que existía, teníamos la agricultura segura, los alimentos seguros, y obviamente pues sí teníamos el agua asegurada para todos cuando la desglaciación aún no comenzaba. ¿Y por qué se está calentando nuestra atmósfera? Porque esos gases la calientan. ¿Por qué? En primer lugar, porque ese es su efecto. Pero la radiación solar, obviamente, antes de que hubiera tantos gases acumulados, tanto cambio en nuestra atmósfera, en los componentes, entraba la radiación solar, calentaba el planeta un momento, ¿verdad? Y después esa radiación salía hacia el espacio de regreso. Y ahora con esta concentración de gases, ese calor ya se queda atrapado por tantos químicos que hay en la atmósfera, entonces eso hace que se caliente. Ese calor del sol se está quedando dentro de nuestra atmósfera. Por eso está calentándose nuestro planeta tan rápidamente. Y esa contaminación que hemos estado viviendo son 152 millones de toneladas de estos gases de efecto invernadero cada 24 horas. Es una cifra estratosférica que obviamente producida por todo tipo de emisiones, el transporte aéreo, la producción de petróleo, quema de bosques, transporte terrestre, fertilización, esta actividad industrial es la que está provocando el calentamiento global. Y a la fecha, por ejemplo, esta es una medición por miles de millones de toneladas métricas de carbón a partir del comienzo de la revolución industrial en 1850 hasta el año 2019. Estas son las emisiones actuales y siguen en aumento cada año.
Y aquí podemos ver claramente cómo esos grados de temperatura que antes eran los normales para nosotros, ahora ese calentamiento ya es evidente, ya se ha calentado 1 grado más a partir de la era industrial. Y existe un 72% de probabilidad de que en el 2020 pues, sea el año más caluroso, definitivamente. Cuando comenzó este siglo, cuando comenzó este milenio, fue cuando esos cambios climáticos empezaron a ser evidentes. Cabe recordar que los científicos llevan ya muchos años, mucho más de 40 años, advirtiendo de este calentamiento. Sin embargo, no se había hecho caso porque no era evidente que estaba cambiando el clima en todo el mundo. Y de esos 20 años, los últimos 5 son los peores. Y aquí lo podemos ver en Miami, Florida. Estas ondas de calor precisamente son las que se están dando a nivel mundial. En América, en Australia, en Europa, en Asia, en todos los lugares del planeta estamos viendo cómo hay temperaturas récord. Por ejemplo, aquí en Australia, 44 grados centígrados. El 4 de enero se registraron en Australia. En Ghana, igual, 44 grados centígrados. En Europa, 45 grados se llevó en algunos países como Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo. Y también en la Antártica, donde se supone que las temperaturas normalmente son muy bajas, también ya alcanzaron los 38 grados centígrados en este año. Y todo ese calor que hay en la atmósfera, todos esos gases de efecto invernadero son absorbidos también por el mar. 93% de ese calor adicional se está yendo al mar. Y aquí podemos ver cómo han aumentado el contenido de calor en los océanos, cómo ha estado subiendo hasta el 2020, pues tenemos aquí la gráfica, ¿verdad? Y se sabe que el 2020 probablemente llegue a ser el año más cálido de los últimos 20 o de los últimos 21 años. Ahora, todo este calor que absorbe el océano, pues se convierte en vapor y ese vapor obviamente es el que produce la nubosidad en todo el planeta. Este es el ciclo hidrológico como lo conocemos, ¿verdad? Es agua que se evapora, después se convierte en precipitación y finalmente regresa a los ríos y a los mares y vuelve todo este ciclo. ¿Y qué está sucediendo? Si hay más calor, si hay más dióxido de carbono, pues obviamente hay más vapor en la atmósfera y vienen eventos de clima extremo, dejando víctimas por todos lados. Aquí al menos 578,000 personas murieron o fueron afectadas por el tifón Bong el 14 de mayo de este mismo año. Aquí está este huracán tremendo, ¿verdad? Que afectó sobre todo a Kolkata y a Dhaka en India y en Bangladesh. Justamente estas naciones más pobres son las que más han resentido los cambios climáticos, aunque se están dando en todo el mundo definitivamente. ¿Y qué sucede con estos eventos de clima extremo? Pues obviamente se pierden las cosechas, se pierde infraestructura, se pierden muchas vidas y eso está obligando a desplazamientos en todo el mundo. Además de la infección de COVID que tenemos a nivel mundial y que está afectando sobre todo a las personas que viven cerca de zonas industriales, en donde se emiten más esos gases de efecto de invernadero, es en donde estamos descubriendo que hay más casos de COVID. Y como les decíamos, los efectos más graves de todos los ataques al medio ambiente los sufren los pobres. Eso lo dice su santidad el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Esto lo dijo el 18 de junio del 2015 y está siendo verdadero. Lo estamos viendo en todos los rincones del planeta. La campaña de los pobres menciona la devastación ecológica como uno de los males principales. Está sucediendo a nivel mundial. Y aquí también en esta gráfica podemos ver cómo el número de eventos de clima extremo han estado aumentando. El registro comenzó en 1950. Pues no había, cuando mucho había 10 eventos de clima extremo en todo el mundo y ahora vemos cómo ya se llega hasta 150 eventos de clima extremo a nivel mundial. En todas partes, si no son sequías, son tormentas, huracanes.
Por ejemplo, estas son bombas de agua que son cada día más comunes. Empezaron en algunas zonas del norte y ahora ya hemos visto estas bombas de agua sucediendo también en la Ciudad de México. Y obviamente estas bombas de agua en tan solo minutos pueden inundar varios metros algunas zonas, algunas comunidades alrededor del mundo, como lo vemos en esta fotografía en Tennessee y en Mississippi. En cuestión de minutos se inundaron. Y lo mismo ha pasado en Nueva Jersey el 20 de julio del 2019. En Nueva Orleans el 10 de julio del 2019. Y obviamente en estas zonas donde hay más pobreza es donde estas afectaciones, porque no cuentan con instalaciones apropiadas, pues está afectando a las personas más pobres, se acaba su infraestructura, se inundan sus tierras, se acaban sus cosechas, pero aquí hay algunos condados en los Estados Unidos que han sido más afectados, sobre todo están en Texas, los condados que han sido más afectados, donde viven las minorías. Y bueno, los agricultores de Estados Unidos se vieron impedidos para plantar en más de 20 millones de hectáreas en el 2019, principalmente a causa de abundantes precipitaciones. Es decir, las inundaciones no permiten que la agricultura funcione normalmente y obviamente esto puede traer tragedias mucho más complicadas, son problemas sociales. Y entonces estos eventos de precipitaciones extremas ahora cada década son 4 veces más. Tenemos más eventos, están elevados a la potencia de 4. Cada década de verdad que vemos muchos más eventos multiplicados por todo el planeta. Esto es en India el 17 de julio. 4 millones de personas en India y Nepal fueron desplazadas. Eso está trayendo otro fenómeno mundial que es la migración. Y desafortunadamente muchas naciones pues no admiten a estas personas. En México tenemos esa ventaja de que nosotros sí aceptamos a los desplazados, sobre todo que vienen de Sudamérica. En China, en todos lados. En China, por ejemplo, el 8 de junio hubo 700,000 personas que fueron afectadas por las inundaciones. En Kenia, el 29 de abril, 100,000 familias también fueron desplazadas debido a las lluvias. Y, sin embargo, los cambios climáticos no nada más traen excesos de lluvias, huracanes, sino que también está provocando sequías en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque esa radiación solar, que ahora es más fuerte debido a los gases de efecto invernadero, absorben la humedad del suelo. Y obviamente eso afecta a la agricultura, pero también hace que las personas necesiten más agua en momentos más críticos donde menos agua tenemos. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, el 22 de junio del 2020, en Europa los niveles de agua de los mantos freáticos estaban bajísimos. ¿Por qué? Porque como estamos sufriendo una desglaciación, obviamente era de donde obtenían agua estos países europeos, por los Alpes suizos, los Alpes italianos, todos los Alpes que hay ahí, toda esa cordillera que tenía antes glaciares ya no los tiene, entonces ya no tienen manera de tener sus mantos acuíferos llenos, ¿verdad? Hay más sequías y obviamente ya no tienen el agua de sus glaciares como era antes. Entonces en Europa pues estamos viendo ya una crisis de agua bastante seria. Y ya en muchos países también en América. Por ejemplo, acá tenemos el corredor seco de Sudamérica, en que El Salvador y otros países pues ya están huyendo hacia México porque no tienen esta agua. En Polonia, el 3 de junio, también las sequías hicieron grandes estragos en los cultivos. En la India, el 21 de mayo, también la sexta ciudad más grande de India se quedó sin agua. Aquí estamos viendo cómo se está deshidratando el suelo. Esta crisis climática en verdad que está afectando a todos. Y conforme aumentan las temperaturas, obviamente aumentan los incendios. ¿Por qué? Porque los bosques se secan. E incluso hay más actividad eléctrica en la atmósfera que también provoca esos incendios, además de la quema a propósito para poder hacer cambios de uso de suelo,
Son incendios que se salen de control, pero sobre todo son incendios provocados por las sequías. Está pasando en todos lados, en Estados Unidos, en California, en Nevada, en el estado de Washington. Este año fuimos testigos de grandes incendios forestales en una buena parte de los Estados Unidos. Y también en Australia, desde luego, esos incendios, el humo nos ha llegado hasta acá, nos ha llegado hasta América. Y aquí podemos ver cómo en Brasil, todo lo que es la Amazonía, lo que antes era una selva preciosa, produciendo mucho oxígeno, refrescando la atmósfera, pues ahora se va a convertir en una sabana. ¿Por qué? Por ese sacrificio de las selvas de la Amazonía. En Grecia también, pues el cambio climático está provocando estos incendios de la misma manera. Y resumiendo estos eventos de clima extremo, pues son temperaturas extremas, sequías, incendios, inundaciones, aludes y tormentas. Todos estos eventos han estado en aumento a partir de 1980, que es más evidente, hasta el año 2019, como podemos verlo. El año 2018 también fue un año de un gran impacto en todo nuestro planeta. Y estamos viendo también cómo los glaciares desaparecen. En un buen porcentaje están desapareciendo rápidamente. Esos glaciares pues refrescaban en la atmósfera y sobre todo pues nos daban agua. Igual aquí en México podemos ver como en Popocatépetl, el Nevado de Toluca, ya no tiene nieve. Y aquí es donde podemos ver pérdida de hielo anual. Fíjense, la pérdida entre 1979 y 89 pues fue mínima. Y sin embargo, en la década del 2009 al 2017, pues fíjense cómo se ha perdido una gran base de hielo. Que son miles de millones de toneladas métricas en este caso. Y obviamente eso pone a muchas poblaciones en el mundo en riesgo, algunas porque tienen mucha población y algunas porque tienen mucha infraestructura, como es el caso de Miami, que es una de las principales ciudades afectadas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura hotelera muy costosa. Y obviamente pues deberían de estar muy preocupados por la elevación del nivel del mar y en todos lados. En México también lo vamos a estar viendo y ya lo estamos viendo en algunas partes que se están inundando. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Florida, en Miami Beach, incluso las especies marinas las podemos ver flotando en algunas avenidas. Estos son los cambios climáticos. Y lo que Al Gore anticipaba desde el siglo anterior era precisamente que Nueva York iba a estar expuesto a estas inundaciones. Y nadie le creía, pero ahora sabemos que es verdadero, porque ya Manhattan llegó a inundarse tremendamente precisamente en las zonas cero. Obviamente, estas inundaciones por elevación del nivel del mar van a traer mucho más personas refugiados, ¿verdad? En esta nación, en Kiribati, es el primer país en encontrar terrenos en otra nación para albergar a sus refugiados. Pero, ¿qué pasa de las naciones que no tienen los elementos económicos para hacerlo? Entonces, el cambio climático se conducirá de escasez de agua y de alimentos y enfermedades pandémicas también, disputas sobre refugiados y recursos y destrucción causada por desastres naturales en regiones de todo el planeta. Entonces, cuando, por ejemplo, escasean los alimentos, obviamente empiezan los problemas sociales, como sucedió en Croacia. Entonces, todo esto lo convierte en una emergencia climática. Por eso estamos tratando de hablarlo en todo el mundo a través de 24 horas de realidad climática. Ahora, no es nada más estos eventos de clima extremo, también estamos viendo cómo las enfermedades se multiplican conforme hay más calor. Tenemos más contagios, más proliferación de virus y de bacterias en todo el planeta. Y conforme más vamos ocupando el hábitat de las especies, el hábitat natural, obviamente más nos arriesgamos a las enfermedades. En todo el planeta, por ejemplo, por contaminación, nada más por contaminación del aire, cada año mueren 150,000 personas, sobre todo en estas zonas rojas y anaranjadas, la India, en China y en Rusia.
son las partes en donde hay más contaminación ambiental y donde se han dado más muertes. Un estudio de 324 ciudades en China encontró un aumento del 15 al 22% en los casos de COVID en las zonas con niveles elevados de contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación debilita nuestro sistema inmunológico y obviamente pues somos más susceptibles a contagiarnos de otras enfermedades, pero sobre todo las respiratorias. Aquí tenemos el registro de muertes por COVID en Estados Unidos por grupos étnicos y vamos a ver cómo la raza afroamericana es en donde hay más número de contagiados por COVID, precisamente porque viven cerca de zonas industriales. Son los más afectados, los pobres. Y no es nada más eso, sino que todas las especies, hasta el momento hemos perdido el 50% de las especies. Y aumenta cada día con más velocidad. Entonces, resumiendo, ¿por qué es una emergencia climática? ¿Por qué? Porque genera inestabilidad política, inundaciones y alude, incendios forestales, sequías, daños por tormentas, acidificación de los océanos, pérdida de infraestructura, refugiados climáticos, extinción de especies, derretimiento de glaciares, hambrunas, escasez de agua, pérdida de ecosistemas, nuestro modo de vida, que tenemos que modificarlo desde luego, y enfermedades infecciosas y el aumento en el nivel del mar. Todo esto en conjunto nos está llevando a esta crisis climática, a esta emergencia climática que estamos viendo. Entonces, ¿debemos cambiar? Pues claro que debemos cambiar. ¿Podemos cambiar? Pues claro que podemos cambiar, porque precisamente como ya llevamos muchos años con el conocimiento de que el planeta se está calentando y de que va a causar destrozos, pues hubo personas muy interesadas en buscar la opción de hacer una transición, de dejar de emitir gases de efecto invernadero, y entonces surgieron las energías limpias o las energías verdes, como la energía eólica, como la energía de celdas solares. Y gracias a que esto se inventó para poder evitar que se siguiera calentando el planeta, bueno, pues incluso la gente escéptica, ¿verdad? Como en un principio todo esto es mucho más caro, obviamente pues el temor de las personas es no poder adquirirlas. Sin embargo, la proyección, por ejemplo, en el año 2000 era de que se iban a tener solamente 30 gigawatts en el 2010. Y la realidad fue que en el 2019 este factor aumentó por 22 veces. Se ha aumentado esta capacidad de producción de energía limpia. En este caso es la eólica. En un principio, por ejemplo, la energía, la capacidad eólica de megawatts, ¿verdad? Pues era mínima y ahora ha aumentado a nivel mundial. Ahora un buen número de naciones ya están utilizando este tipo de energías. Y en cuanto a las celdas solares es lo mismo. Las proyecciones pues eran muy poco alentadoras. Sin embargo, estamos viendo que en la realidad pues, se ha superado. En el 2019, por ejemplo, se superó hasta 121 veces. Ahora hay más capacidad de energía solar por las celdas solares. Aquí está la capacidad de gigawatts como aumentado. Y los precios, obviamente, de las celdas solares en un principio, en el 1976, cuando apenas estaban creando, pues el costo por gigawatt, por watt era de $80. Y en el presente, en el 2020, pues son 20 centavos americanos. Eso, claro que lo ha vuelto mucho más accesible para países completos, para comunidades, para empresas que están adquiriendo también este tipo de energías. Y un ejemplo de ellos lo estamos viendo en Chile, como aumentó su capacidad instalada de celdas solares. Es extraordinario lo que pasó en Chile, podemos verlo. Entonces, claro que podemos cambiar, claro que podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestro medio ambiente. Y es cuestión de voluntad política, pero también de voluntad de la sociedad mundial. Y obviamente, pues es mucha la energía que recibimos del sol y tenemos que aprovecharla, generando energías limpias a partir de la energía solar.
Y, por ejemplo, aquí tenemos esta capacidad instalada de almacenamiento global. Cada día hay más capacidad de almacenamiento de energía, sobre todo ahora que se ha descubierto el litio. Fíjense bien aquí, como para el 2040 las instalaciones de almacenamiento se habrán duplicado. Bueno, en el 2019, pero para el 2040 tendremos una capacidad de 1000 gigawatts de energías limpias. Y cada vez más, obviamente, como estamos usando energía limpia, pues obviamente también la industria del transporte se está poniendo las pilas y ahora cada vez más marcas de automóviles están produciendo vehículos eléctricos. Marcas muy importantes. Y ahora acciones de autos eléctricos. Hay creo que son 7 millones, ¿verdad? Ahora hay muchos más carros híbridos o eléctricos en todo el mundo. Entonces podemos cambiar. Claro que podemos cambiar. Ahora, ¿vamos a cambiar? Esta pregunta de si vamos a cambiar, bueno, pues tuvimos el Acuerdo de París en el año 2015 y en este acuerdo, pues todos los países del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque Estados Unidos se salió, los gobernantes de los estados dijeron, nosotros vamos a continuar con este compromiso en el Acuerdo de París, la Casa Blanca no está, pero nosotros, algunos estados sí, y muchos de ellos incluso ya rebasaron las expectativas del Acuerdo de París. Entonces, toda la inversión, precisamente toda la inversión en energías limpias va en aumento en todo el mundo, mientras que la inversión en energías fósiles va bajando considerablemente. Sí, estas inversiones pues, han tenido muy mal desempeño y lo hemos estado viendo como hasta el precio del petróleo ha bajado a nivel mundial. Nadie quiere ya estas energías fósiles. ¿Por qué? Porque queremos ver un futuro. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, estos estados fueron los que se animaron precisamente a ir a la vanguardia en cuanto a energías limpias. Es el 55% de la población de los Estados Unidos, estos estados que ya están incorporándose a estos cambios. Y también las empresas ya, 240 compañías globales han hecho el compromiso de usar 100% de energía renovable. Y pues no es nada más esa ventaja para nuestra atmósfera, sino que también es la ventaja económica, porque son mucho más baratas. Vean todas estas empresas que se están uniendo al esfuerzo. Y obviamente la juventud es la que más está reclamando ese derecho a tener un planeta limpio. Por eso es importantísimo que unamos las voces, los votos y nuestras decisiones. Nuestras voces es en la medida en que demandamos a los gobiernos que mejoren las condiciones, que cambien las leyes o que aumenten leyes para protección del medio ambiente y de la salud de todos los ciudadanos. En los votos, pues obviamente tenemos que votar por aquellas personas que principalmente están enfocadas a vivir este cambio, están dispuestos, están conscientes del problema que estamos viviendo y están dispuestos a reducir sus emisiones. Entonces, por ellos hay que votar. Y nuestras decisiones, bueno, son nuestras decisiones de si nos integramos a esas energías limpias, pero también tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. No podemos seguir consumiendo como lo hacíamos antes, ni seguir produciendo todo lo que se producía anteriormente, porque nos hace un daño tremendo en todo el planeta. Entonces, vamos a cambiar, claro que vamos a cambiar, vamos a usar nuestro voto, nuestra voz y nuestras decisiones y vamos a llevar esa verdad al poder. Obviamente compartiendo esta realidad climática, esta crisis climática alrededor del mundo, como en estos eventos de Climate Reality, en este evento mundial de 24 horas. Ahora sí, muchas gracias Raúl Monforte por esperarme y quisiera pedirte de la manera más atenta que nos hables un poquito de ti. Tú eres un líder climático también, igual que yo, pero ¿cuáles son tus actividades principales antes de que nos hables sobre estas tendencias? Gracias, Carmen. Para empezar, pues muchas gracias por invitarme a compartir con la gente que te sigue aquí en Facebook
esta pequeña charla. Si gustas, adelanto compartir mi pantalla porque ahí viene una pequeña, ahí hablo un poco de lo que soy y de mis actividades, que es precisamente lo que me estás pidiendo. Claro que sí, adelante. Gracias. El tema del que vamos a hablar hoy para todos ustedes es las disrupciones que veremos en el sector energético durante la presente década. Ya María del Carmen nos habló del cambio climático y vimos hacia el final de la presentación, después de ver todos los impactos que tiene, pues vimos la importancia que tiene para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la importancia que tiene el sector energético y en especial las energías renovables. Entonces, ese es el tema de nuestra plática. Pues bueno, les platico, como me pedía Carmen, algo de mi persona. Yo soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán y tengo una maestría en arquitectura de paisaje por la Universidad Marista de Mérida. En esta gran institución que es la Universidad Marista de Mérida, también he sido profesor, tanto al nivel licenciatura como a nivel maestría, y actualmente me encuentro cursando una segunda maestría en energías renovables precisamente. Estoy empezando el tercer semestre y ya preparando mi tesis para poder, espero en un año poder graduarme de esta maestría también. Soy empresario desde hace más de 30 años. Empecé a trabajar en la industria de la construcción alrededor de 1987, 1988, cuando todavía era estudiante de la carrera de ingeniería civil, ya estaba en los últimos semestres y un poco pues este ímpetu que tiene la juventud pues me llevó a iniciar mi propia empresa aún desde antes de terminar la carrera. Y durante más de 30 años pues he estado dedicado a la construcción de todo tipo de obras. A mediados de los 90, por ahí del 96 o del 97, incorporé además a los productos que hace mi empresa el riego de jardines. Por eso estudié también la maestría en arquitectura de paisaje. Y más recientemente, a partir del 2010, 2011, estamos dedicados también, además de las anteriores, a la energía renovable, especialmente la energía solar y acciones de eficiencia energética. Soy también columnista en el periódico El Financiero y en el Novedades de Yucatán, en una revista regional que se llama la Revista Peninsular y una otra revista que se llama Metropolimid. Mi columna se llama Construyendo, se publica cada sábado en estos periódicos y revistas. También soy líder climático, al igual que Carmen, de The Climate Reality Leadership Corps. Fui entrenado en el año de 2018, en marzo de 2018, en la Ciudad de México, directamente por el señor Al Gore. Y a partir de eso nos dedicamos, como todos los líderes climáticos, a dar esta presentación sobre el cambio climático y a hacer diversas actividades para proteger a nuestro medio ambiente. Soy fundador, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, en donde reunimos a diversas empresas que nos dedicamos precisamente al tema de la energía renovable. Entonces, hasta aquí, Carmen, un poco lo que me pedías. Si te parece, continúo con la exposición, ahora sí con el... Claro que sí, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos los que nos están escuchando. Como les dije, vamos a hablar de disrupciones, pero primero vamos a ver qué significa la disrupción. De repente hay muchos que le entienden a esta palabra y de repente hay otros que tienen algunas dudas sobre qué significa la palabra disrupción. Si nos fuéramos exclusivamente a su etimología, la palabra disrupción viene de la raíz disruptio onis, que significa fractura, que puede tener como sinónimos rotura, interrupción brusca o súbita de algo. Aquí hay otros sinónimos como interrumpir, trastocar, alterar, perturbar, quebrantar, alborotar, afectar, reventar, convulsionar. Todos estos son sinónimos de la palabra disrupción.
Pero hay una definición que a mí me gusta mucho, que la da el catedrático Anthony Seba, es un catedrático de la Universidad de Stanford, y él dice que la disrupción es cuando un nuevo producto o servicio contribuye a la creación de un nuevo mercado y además debilita, transforma o destruye un producto, una categoría de mercado o una industria entera. Pero para entender las disrupciones hay que entender las curvas, pero no las curvas de esta amable chica que aceptó posar para esta lámina, sino las curvas de costos. Y las curvas de costos las podemos entender mejor cuando entendemos las curvas de adopción de la tecnología y cómo al irse adoptando una nueva tecnología, también los costos se van reduciendo. Al mismo tiempo que incrementa el uso o la adopción por los usuarios de esta tecnología, el costo va bajando. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la ley de Moore, que dice que el poder computacional se duplica cada 2 años. Entonces, ya sea que adquieras el mismo poder, el doble de poder cada 2 años por el mismo precio, o que por la mitad de precio obtengas el mismo poder que tenías hace 2 años. El efecto es el mismo o es similar. La ley de Kreider, que dice que el costo de disco duro por bit de almacenamiento cae un 50% cada 18 meses. O la ley de Hendy en fotografía digital para los amantes de la fotografía, que nos damos cuenta cómo crece los píxeles que podemos obtener por cada dólar que pagamos de una cámara o de un medio para tomar una fotografía. La ley de Butler dice que el costo de transmisión de datos por cada bit decrece un 50% cada 9 meses. Entonces estamos viendo que estas relaciones son exponenciales, se duplican cada 18, cada 9, cada año, cada 2 años. Y lo mismo, algo similar está empezando a suceder con las baterías de litio, que también nos hablaba Carmen en su presentación de del cómo está avanzando el almacenamiento de energía. El precio por kilowatt hora de almacenamiento está decreciendo alrededor de un 20% cada año. Y las curvas S tienen precisamente esta forma. La curva de adopción de la tecnología tiene una forma de letra S, lo cual quiere decir, en primer lugar, que es una relación exponencial, no es lineal. Si fuera lineal, sería una pendiente, una línea recta con una pendiente determinada. Cuando se trata de una curva S, la adopción de la tecnología puede empezar lenta, que es lo que vemos a la izquierda y más abajo de la curva, que casi no levanta, pero llega un momento en que alcanza un punto de inflexión y cuando alcanza ese punto de inflexión, la adopción se vuelve exponencial y se va muy rápido hasta llegar muy cercana al 100%, digamos el 88, 90%. Y allá tiene un segundo punto de inflexión en donde ya el precio ya no baja mucho más y la tecnología tampoco sigue siendo adoptada. Es decir, la parte más pronunciada de la pendiente es donde ocurre toda la adopción de determinada tecnología. Y toda tecnología exitosa en la historia ha sido adoptada con una curva S. Esto es bien importante y aquí vamos a ver varios ejemplos. Estas son las curvas reales. Claro, en la anterior lámina veíamos una casi perfecta letra S y aquí pues vemos que tiene algunas arruguitas, pero finalmente es una curva S, que es el concepto del que les estaba hablando. Y así vemos que desde el siglo pasado, desde 1900, el teléfono, la televisión, la electricidad, los viajes por avión, los automóviles, la televisión a color, el teléfono celular, las redes sociales, el radio, la tarjeta de crédito, todos estos productos que vemos aquí abajo, según cada color de cada curva, ha sido adoptado con una curva S. Estas son las gráficas reales de adopción de esa tecnología contra sus reducciones de precios. Y otra cosa que quiero que observemos que es bien importante, las que están más a la derecha, es decir, las tecnologías más recientes, después del año 2000, vemos que la gráfica, aunque tiene esa pequeña
vuelta abajo y arriba que la hace una curva S, está casi vertical la línea. Quiere decir que conforme avanzamos y como entramos en este siglo, la adopción de la tecnología se ha vuelto mucho más rápida. Ha sido a una velocidad impresionante cómo las tecnologías avanzan y se posicionan y dominan, llegan a dominar un mercado. Pero, ¿cuáles son las características de una disrupción? Primero, una disrupción normalmente pasa inadvertida para los expertos. En esta foto donde vemos a esta persona cargando un aparato, los muy jóvenes quizás no sepan qué es esto, pero estos fueron los primeros teléfonos celulares. Los que tuvimos alguno de estos les llamábamos ladrillos, porque parecía un ladrillo, era muy pesado cargarlo. Es grande, pesado, incómodo, pero era una nueva tecnología que surgía en esos momentos y era carísimo. Tener un teléfono celular de esos era una inversión increíble, no cualquiera podía hacerlo. Al grado de que en ese entonces la compañía AT&T era la que dominaba en la tecnología y de repente empieza a aparecer este nuevo producto, el celular, y la gente empieza a adoptarlo. Y entonces ellos contratan a la empresa McKinsey & Company para saber cuál sería la adopción de los teléfonos celulares en el año 2000. Claro, ellos estaban en el negocio de la telefonía y querían saber este nuevo producto, cómo les iba a afectar y cuál sería la adopción de los celulares en el año 2000. McKinsey, la empresa más reputada, con una mejor reputación en investigación de mercados, fue contratada por AT&T y después de hacer el estudio regresan y dan su pronóstico. En el año 2000, 900,000 personas van a tener una línea de telefonía celular. ¿Cuál fue el dato real para el año 2000? Bueno, pues el dato real fue de 109 millones de personas en el año 2000 ya tenían un celular. Esto significa que ese pronóstico falló por 120 veces. No un porcentaje, no un 80%, no un 50%, 120 veces. Entonces, cómo los más inteligentes, los más preparados, los mejores en el mercado, se equivocan con datos de este tamaño. Algo similar pasa en el 2007. ¿Qué surge en el 2007? Si todos recordamos, bueno, el 29 de junio surge o es presentado o es ya vendido por primera vez el iPhone. En 2007, Steve Ballmer, el director general o CEO de Microsoft, dijo: no hay ninguna posibilidad de que el iPhone pueda tomar una cuota significativa del mercado. Ninguna. Un analista de Bloomberg decía: el impacto del iPhone será mínimo. Solamente encantará a unos cuantos fanáticos de los gadgets. Nokia y Motorola no tienen nada de qué preocuparse. Las personas más informadas, más preparadas, más inteligentes de la industria decían esto. Y hoy vemos qué equivocados estaban. Aquí vemos la portada de la revista Forbes, donde dice, vean la fecha de esta edición de la revista, que es unos meses después del 29 de junio, y la principal noticia: Nokia. Nokia tenía en 2007 1 billón, o sea, 1,000 millones de usuarios. ¿Alguien puede ganarle al rey de la telefonía celular? Se preguntaba la empresa Forbes respecto del iPhone. Y hoy vemos que Nokia pues, dejó de existir un tiempo, ahorita está renaciendo con algunos aparatos, pero ni de chiste es lo que llegó a ser algún día. Y nadie creía que el iPhone le pueda hacer algo de competencia a Nokia. Otro ejemplo también de cómo se equivocan los grandes y los más inteligentes: Kodak en el año 2000 rompió todos los récords de fotografía.
tuvo ingresos por 14 billones de dólares, tuvo una utilidad operativa de 2.2, una utilidad neta de 1.4 billones, y se rompieron todos los récords históricos mundiales. Se tomaron en todo el mundo 80 billones de fotografías. Las órdenes de impresión llegaron a 100 billones en el año 2000. No había otro año en que hubiera sucedido esto. Fueron récords históricos de la fotografía. Y apenas 12 años después, estamos hablando del año 2000, el año 2012, Kodak se fue a la bancarrota. Ya estaba llenando su solicitud para aplicar para la bancarrota. Entonces, la disrupción que le ocasionó a Kodak fue a causa de la fotografía digital, y Kodak inventó la fotografía digital. Kodak destinó millones de dólares para desarrollo e investigación de la fotografía digital, la inventaron, la crearon y no le dieron futuro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los más inteligentes del mercado consistentemente fracasan al anticipar o liderar las disrupciones de los mercados? Porque los marea el éxito, la felicidad, el cash flow, el flujo de efectivo. Entonces no ven venir a la disrupción, o si la ven venir, la desprecian y terminan diciendo siempre, esto no va a pasar nunca, y consistentemente se equivocan. La segunda característica de las disrupciones es que resulta de una convergencia de tecnologías. No es una tecnología en lo individual que progresa hasta crear una disrupción, sino que nace del resultado de una convergencia de estas tecnologías. Por ejemplo, este evento del que hablábamos, de la aparición del iPhone y el Android, no pudo darse en 2005, no pudo darse en 2009. No es casualidad que en el mismo año, en 2007, aparecieran juntos quienes hoy son los dos líderes en telefonía celular, que son el iPhone y el Android. ¿Por qué razón? Porque en el año 2007 alcanzaron un grado de madurez tal estas tecnologías que tenemos acá, que permitieron que aparezcan estos aparatos. Tenemos el almacenamiento de datos, la imagen digital, la capacidad de las redes, la pantalla táctil, las baterías de litio, el poder computacional y los sensores. Todas estas tecnologías llegaron en el 2007 a un grado de madurez que permitió que esto sucediera. Y la tercera y última de las características es que las disrupciones siempre vienen de afuera. Como pudieron ustedes ver en la telefonía celular, pues pudieron haber hecho este cambio o este desarrollo tecnológico Nokia, Motorola, BlackBerry. ¿Quién se acuerda ahorita de BlackBerry? Yo tuve un BlackBerry y hoy ya no sé si siga existiendo la compañía, pero no conozco a nadie que tenga un BlackBerry. Y estos que eran los líderes no lo hicieron de afuera, lo hicieron Google y lo hicieron Apple. Entonces, con todas estas características, esto nos hace pensar que esta década va a ser la más disruptiva de la historia, va a ser la madre de todas las disrupciones. Porque estamos viendo o estamos atestiguando cómo se están desarrollando varias tecnologías clave que van a alcanzar este punto de madurez del que hablábamos hace unos momentos entre el 2020 y el 2029. Y el hecho de que cualquiera de estas 13 o la combinación de algunas de ellas alcancen esa madurez, va a permitir una explosión de invenciones, de nuevos modelos de negocios, de nuevas cosas que ni nos imaginamos. Por eso nos atrevemos a decir que esta década va a ser la más disruptiva de la historia. Sigan ustedes, por favor, síganle la pista el desarrollo de la tecnología de los sensores, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas, de la robótica, de la energía solar fotovoltaica, que ya nos hablaba Carmen de esto, de las baterías de litio, la impresión en tercera dimensión y la visualización en tercera dimensión, el Internet móvil, la nube, el Big Data, los datos abiertos,
Los VAND son los vehículos voladores no tripulados, es decir, lo que conocemos como drones, pero ya no es el simple dron de juguete que podemos comprar en cualquier tienda. Estamos hablando de aparatos muy desarrollados, muy avanzados, al grado de llegar a tener incluso nanosatélites. La tecnología del blockchain o el DLT, que es Distributed Ledger Technology, que es una red de certificación de datos y de confirmación de operaciones descentralizadas, que tiene un avance impresionante. También tenemos la biología de precisión. Hoy se puede intervenir el DNA de una persona, se pueden hacer arreglos inclusive del código genético. Entonces, la biología o la microbiología de precisión está también avanzando mucho. Eso tiene también aplicaciones en agricultura y en otros modelos. Y la computación, por supuesto, que no ha dejado de desarrollarse desde hace muchos años. Entonces, mucho ojo con estas tecnologías. Y cuando alguien piensa que estas cosas no pueden suceder tan rápidamente, a pesar de que ya vimos las evidencias, vayámonos un poco al pasado. El automóvil, cuando se creó el automóvil, pasó de una cuota de mercado del 11% al 81% en solamente 10 años. Es esto que yo les hablaba de la curva S. Al alcanzar el 11% fue ese punto de inflexión y en solamente 10 años llegó al 81%. Esto es precisamente un buen ejemplo de la curva S. Y eso sucedió hace más de un siglo. Pero además de eso, no solo se creó el automóvil y sucedió esta adopción de esta cuota de mercado, sino que se crearon de la nada dos nuevas industrias, la industria automotriz, pero también la industria del petróleo. No se hubieran podido desarrollar los automóviles si no se desarrollaba la industria petrolera, como lo es ahora. Y la industria del petróleo no es cualquier cosa. Va desde exploración, extracción, refinación, distribución, venta al menudeo. Imagínense todo lo que creó en otra industria completamente la aparición y el desarrollo del automóvil. Además, hubo que construir de la nada una nueva infraestructura vial y carretera. Las calles no eran pavimentadas, no eran apropiadas para la circulación de automóviles. No había una infraestructura vial, no había reglas de tránsito donde hay un alto, no había semáforos. Entonces, todo esto se fue desarrollando a la par que se desarrollan los automóviles. También hubo que entrenar a toda una generación de trabajadores en nuevas competencias y habilidades. Se inventaron nuevos procesos industriales. La línea de ensamble que hoy conocemos en muchas industrias se inventó con el automóvil T de Ford, que es precisamente la foto de fondo que tenemos en esta slide. Es la línea de ensamble del modelo T de Ford. Y se inventaron también nuevos modelos de negocio, los financiamientos para comprar un automóvil. Surgieron muchas cosas alrededor. Pero además, mientras todas estas disrupciones ocurrían, todavía nos dimos el lujo de pelear una guerra mundial y superar una pandemia como la que estamos viviendo hoy, que fue la pandemia de la influenza de 1918 a 1919. Tenemos como ejemplo el crecimiento que ha tenido la energía solar, que ha crecido un 40% anual desde 1990, y otra vez observamos un buen ejemplo de cómo se equivocan los expertos. La World Energy Organization, que es World Energy Outlook, siempre pronostica cada año cuál va a ser el crecimiento de la energía solar, y estas líneas de colores que vemos que se van a la derecha son los pronósticos de la World Energy Outlook. Y la línea negra es el crecimiento real que ha tenido la energía solar. Entonces, los verdaderos expertos de la industria en el mundo pronostican un crecimiento lineal, no hacen la proyección como una curva S, que es de lo que les estábamos hablando al principio. Entonces, al año siguiente se dan cuenta que se equivocaron, que el crecimiento fue mucho mayor y suben la línea. Y al año siguiente se volvieron a equivocar y suben otra vez la línea.
no se han dado cuenta que este crecimiento es exponencial y no lineal, como decíamos hace algún tiempo. Entonces, hoy las cosas suceden aún más rápido. Por tanto, quienes afirman que la disrupción automotriz, es decir, el cambio del motor de combustión interna al automóvil eléctrico, hay gente que yo hablo de doy esta charla en muchos lugares y me asombra que inclusive los jóvenes son quienes menos creen que esta disrupción de cambiar automóviles de combustión interna a eléctricos pueda suceder tan rápido. Siempre oigo pretextos como que no, eso va a tardar en suceder, especialmente en México, es un país pobre, los automóviles eléctricos son muy caros, mínimo esto va a tardar unos 30, 40 años. Y cuando alguien dice eso es porque no está viendo la evidencia. La historia del pasado nos está comprobando que los cambios suceden cada vez más rápido. Aquí tenemos la ficha técnica de un auto eléctrico, el BYD, el modelo E5, y además fíjense de algunas cosas. Dice allá que la batería BYD mantiene el 80% de su capacidad después de 4,000 ciclos de carga y su autonomía son 300 kilómetros. Si multiplicamos, y aquí tengo una calculadora, 4,000 ciclos por 300 kilómetros que nos da de autonomía cada ciclo, tenemos 1,200,000 kilómetros. Díganme ustedes, cuando han cambiado su auto antiguo por uno más nuevo, ¿qué kilometraje tenía? ¿120,000 kilómetros? ¿140,000 kilómetros? ¿200,000 kilómetros? Ya muy viejo y decidieron cambiarlo. ¿Para qué demonios queremos un automóvil que avance 1,200,000 kilómetros después de 4,000 ciclos de carga? Porque los que no creen en los autos eléctricos dicen, no, la batería no tiene mucha duración, luego va a haber que cambiarla, es muy cara. 1,200,000 kilómetros. Si manejamos más o menos 20,000 kilómetros al año, una persona común y corriente, tendríamos este auto 50 años. ¿Quién tiene un auto 50 años? A menos que vivas en Cuba, nunca puedes tener un auto por 50 años. ¿Por qué la industria automotriz y especialmente los eléctricos los están haciendo tan durables y para tantos años? Porque están pensando que en el futuro no solamente van a ser eléctricos, sino van a ser autónomos y nuestro transporte va a ser sobre demanda. Una especie de Uber, Didi, Lyft, todas estas plataformas de transporte, ya no nos va a convenir a los seres humanos poseer un nuevo vehículo. Entonces, esto causa una disrupción en los modelos de negocio. Ya no es una tecnología en sí, sino es una innovación a un modelo de negocio. Uber no solo revolucionó la industria del taxi, también está revolucionando la industria automotriz entera. En el año 2017 en Estados Unidos, el 10% de las personas que vendieron su automóvil ya no lo reemplazaron por otro. Es decir, y el 10% parece poco, pero para una decisión de este tipo es una cantidad tremenda. Es decir, el 10% de las personas ya decidieron no tener un vehículo, no ser propietarios de un auto, porque les parece tan cómoda una aplicación como Uber, que digan, no me conviene tener un auto, prefiero transportarme en un Uber. Pues esto, por eso les decía yo, esta importancia de la durabilidad y los kilómetros que puede avanzar un coche, porque uno solo siendo propietario de un automóvil, no te vas a comer esos kilómetros en un automóvil eléctrico, pero una plataforma que no pare de girar todos los días, ellos sí, quizás en 5 años ya acumulen 1,000,000 de kilómetros o en 6 años, ¿no? No lo sabemos. Pero esto es lo que vamos a ver en el futuro. Transporte bajo demanda, transporte en vehículos autónomos, ya no va a haber un chofer y el automóvil va a ser eléctrico. ¿Por qué podemos afirmar esto? La industria de las baterías de litio. Precisamente los que no creen que pueda ser rápida la adopción de los automóviles eléctricos dicen que son muy caras las baterías de litio. Hoy en día
hay 3 industrias multitrillonarias que están ya sea o invirtiendo o demandando baterías. La industria de las tecnologías de información o la electrónica, la automotriz y la industria de la energía. Los expertos hablan de un punto mágico cuando el precio alcance los $100 por kilowatt hora de almacenaje. Es el momento en que se acabó el motor de combustión interna. En febrero de este año, hace apenas unos meses, están en todo el mundo en proceso de construcción 121 registradas, 121 megafábricas de baterías de litio, que estiman alcanzar para el 2021 una producción de 2.200 gigawatts hora, es decir, 18 gigawatts hora por cada fábrica en promedio. Para hacer una comparación, hace solamente 6 años, en 2014, solamente había 3. Ahora hay 121. Y las 3 que había en 2014 solamente tenían una capacidad de 50 gigawatts hora al año y ahora se van a tener 2.200 de capacidad de almacenamiento. Y el precio está bajando a un ritmo de 20% por año. Esta es la gráfica de cómo ha reducido el precio de las baterías de litio año con año. Los triangulitos azules es lo que ha ocurrido en la realidad verdaderamente registrado y la línea punteada es el pronóstico. Este pronóstico que les decía de $100 por kilowatt hora se estima que se alcance en el 2024 y ya los expertos hoy están viendo que es muy posible que se alcance tal vez 6 meses antes, tal vez a fines del 2023, se alcance ese punto de inflexión en que el precio va a permitir que explote la producción de autos eléctricos. Esto nos hace preguntarnos, ¿será fácil o difícil fabricar un auto eléctrico? ¿Será que pase lo que le pasó a la telefonía, donde los expertos se fueron para abajo y surgieron nuevas empresas? Pues bueno, quizás algunos de ustedes conocen esta marca Dyson. Dyson es una empresa inglesa. Aquí en la fotografía de la izquierda y abajo está un secamanos que normalmente vemos en un baño. Hay aspiradoras, hay secadoras de pelo, hay muchos productos que fabrica Dyson. Bueno, Dyson está invirtiendo ahorita 1 billón de libras esterlinas en producción de baterías de litio y está invirtiendo 2.5 billones de libras para producir un auto eléctrico. No va a ser Ford, no va a ser General Motors, no va a ser Nissan. Dyson está creando un automóvil eléctrico. No sé si conocen a esta empresa, Waymo, ya proporciona hoy, no estamos hablando de futuro dentro de 5 años, dentro de 10 años. Hoy Waymo ofrece servicio de transporte eléctrico, autónomo y sobre demanda en la ciudad de Phoenix, Arizona. Y está haciéndole encargos a la van pacífica de Chrysler, que ya hizo un pedido de 100,000 de estas unidades para proporcionar en más estados este servicio, repito, eléctrico autónomo y sobre demanda. Otro, Amazon. Vean lo que dice en Twitter un usuario cualquiera de Twitter que se llama SolarFred. ¿Qué le dice a Amazon? El día que inauguraron, que en sus oficinas de Virginia inauguraron un sistema de paneles solares. Les dice, ok, Amazon, un buen comienzo, pero todavía tienes un largo camino para ser neutral en carbono. Más edificios, tus servidores y el más grande, los camiones de reparto. Ándale, sigue así, vas bien, vas por buen camino. Bueno, pues resulta que Amazon, en ese camino para ser más verde, encargó, repito, no a Nissan, no a Toyota, no a General Motors ni a Ford, a una empresa que seguro nadie ha oído hablar de ella, que se llama Rivian. Rivian es una startup que ya está fabricando vans eléctricas y que eventualmente pueden ser autónomas también. Y Amazon ya le encargó 100,000 de estas vans. Desde hoy ya se las encargó y dicen que van a estar ya en las calles en 2024. Entonces tenemos que alguien que jamás había fabricado un automóvil
ya tiene un contrato para Amazon para fabricarle 100,000 vans para que toda su flota sea eléctrica y autónoma. Otra vez, ¿es difícil construir un auto eléctrico? Este es un equipo de estudiantes de la Universidad de Stuttgart en Alemania que fabricaron ese auto que vemos en la foto. Es un auto eléctrico que tiene hoy el récord de velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora. Alcanza los 100 kilómetros por hora en 1.779 segundos. En ese tiempo alcanza la velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora. Es un auto eléctrico. Batió el récord que antes tenía el Spider de Porsche, que cuesta $2 millones. Y lo hizo un grupo de estudiantes de una universidad. Entonces, esto es lo que nos está demostrando que esta disrupción puede ser muy rápida. Si continuamos hablando del almacenamiento de energía, hoy el 32% de la capacidad instalada de los archivos de generación se usa menos de 517 horas al año, es decir, 5.9% del tiempo. Las baterías o el almacenamiento distribuido va a causar una disrupción importante y a la generación de energía eléctrica centralizada desde las plantas que queman combustibles fósiles. En el futuro vamos a ver más energía limpia y más almacenamiento en el mero sitio donde se consume. Los expertos calculan que para instalar baterías, para que sea rentable instalar baterías, se necesita que el precio de la demanda sea mayor o igual a $15 por kilowatt hora. Pues en enero de 2020, la demanda en las tarifas industriales, esta es una impresión de pantalla de las tarifas de CFE, la demanda son esos dos últimos datos que vemos hasta abajo, que dicen distribución y capacidad. Si sumamos 88 pesos, que es distribución, y 345, que es capacidad, tenemos casi 430, 440 pesos, que es más de los $15 que dicen que es rentable. O sea que hoy ya es rentable invertir en baterías para bajar demanda en las tarifas industriales. Y eso, si ustedes quieren consultar, esta empresa STEM es una empresa de California que se dedica a eso, instala en las empresas sistemas de baterías con inteligencia artificial. Por eso recuerden aquellas 13 tecnologías que les pedí que estuviéramos pendientes. Combinan almacenamiento, inteligencia artificial, una gestión inteligente de la energía para ayudar a las empresas a reducir sus costos de demanda y sus costos picos. Esta es otra empresa que hace lo mismo, Engie Storage. Engie Storage compró a una empresa también en California que antes se llamaba Green Charge. Eso sucedió hace meses. Yo incluso hablé con el vicepresidente de desarrollo de nuevos negocios de esta empresa cuando estaban siendo adquiridos por Engie Storage. La tecnología del blockchain, que también les hablé de estas 13 tecnologías. La tecnología del blockchain lo que permite es un comercio entre consumidores y productores. Por eso ahora en el mercado de la energía eléctrica cada vez van a oír ustedes un concepto más avanzado que es prosumidores. Es decir, que las personas, nosotros, somos o podemos ser al mismo tiempo productores y consumidores de energía. En este pequeño video, esta es una aplicación que todos ustedes pueden descargar hoy mismo de sus teléfonos celulares. Se llama Pando, pero lo que está detrás de Pando es la tecnología de blockchain que permite en tu teléfono hacer una subasta. Si te sobra energía de la que estás produciendo en paneles solares, la ofreces y si alguien la necesita, te la compra, te pone un precio. Esto es lo que permite esta tecnología y es un funcionamiento ágil, rápido, que revoluciona los mercados. Entonces, el futuro de la energía, la disrupción que viene en la energía es generación distribuida limpia, más almacenamiento, más una gestión inteligente con inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, etcétera, etcétera. Esta es la apuesta correcta del futuro en el sector energético. Por lo tanto, les digo a todos los que nos están haciendo el favor de vernos, súbete a la ola disruptiva.
forma parte de esta nueva generación de líderes que la ven venir, la impulsa y la vuelve realidad. No permitas que la ola te arrolle. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Espero que les haya gustado esta presentación. Lo traigo hasta ustedes, la verdad, con mucho, mucho gusto y espero que les sirva. Gracias. Claro que sí, Raúl. Esta información es bien importante, sobre todo porque mucha gente no se anima a invertir en energías limpias de alguna forma, pero pues están bajando de precios y obviamente las tendencias son alentadoras, ¿no? Para los que estamos buscando un medio ambiente más limpio, pues obviamente con esto se nos abre un poquito más esa esperanza de esos cambios que tenemos que hacer en nuestros hogares, en nuestra vida personal, pero también a nivel países y a nivel mundial, con ese acuerdo de París. Quisiera compartirles ahora, bueno, darle las gracias a nombre de Climate Reality, a nombre de todos los líderes climáticos en el mundo. Les damos las gracias por este tiempo que se tomaron para participar en esta conversación, pero también queremos invitarlos, cada uno de ustedes, puede enviar de todos los que han visto esta presentación, ¿verdad? Pueden enviar a esta, ¿sí se ve bien? Sí. ¿Se ve bien? Bueno, okay. Aquí tiene, visit 24hoursofreality.org to plant your tree and take these local actions. Es decir, por cada persona que vio estas presentaciones de Climate Reality, en 24 horas de realidad climática, tienen que dirigirse a esta dirección y ahí van a registrar algunos datos que les van a pedir, porque por cada persona que se registre ahí, se va a plantar un árbol en alguna parte del mundo. Y también a los que quieran apoyar con la firma del acuerdo de Escazú, es igual ir a la misma dirección y ahí van a poder ustedes apoyar un poquito en estas decisiones que se están tomando ahorita en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el Congreso en general. Entonces, de esta manera podemos apoyar a plantar más árboles, pero también a resolver ese acuerdo de Escazú, que es tan importante en este tiempo en el que muchos países latinoamericanos necesitan proteger a sus activistas climáticos que defendiendo sus tierras, defendiendo la naturaleza, han sido asesinados. Entonces es importantísimo este acuerdo de Escazú a nivel mundial. Y Raúl, yo quiero agradecerte infinitamente por toda esta información. Fue para mí un honor tenerte a ti como invitado. Y bueno, pues esperamos todos los líderes climáticos que junto con toda la audiencia que nos ha estado observando, pues que se sumen a este esfuerzo de cambiar, hacer una transición hacia energías limpias, pero también de cuidar lo que nosotros estamos haciendo al medio ambiente de manera individual. En muchos aspectos estamos afectando al planeta. Cada uno de nosotros está cooperando a que este calentamiento global se dé con el consumo, bueno, usando plásticos, usando productos con fosfatos, con glifosatos, con amoníacos. Si los evitamos, obviamente vamos a ayudar un poquito al medio ambiente y a las especies que se están extinguiendo las vamos a ayudar para que se detenga un poquito ese proceso o que se alente un poquito. Mucho de lo que está pasando en el mundo tiene solución, pero muchas cosas ya no la tienen, como todas estas especies que se han perdido, como todas esas tierras, ¿verdad?, que se están quedando bajo el mar y que ya no se pueden recuperar. Entonces, hay muchas cosas que ya no podemos cambiar, pero de ahora en adelante podemos hacer tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para lograr detener ese calentamiento global a nivel mundial. Pero solamente con disciplina y con el conocimiento de lo que es lo que les está sucediendo a nuestro planeta y conociendo estas tendencias, obviamente, perderle el miedo a las energías limpias, porque son una realidad y esta nueva tecnología pues puede ayudar en gran manera. Y se va a seguir desarrollando, o sea, la creatividad humana es próspera, ¿no? Somos por naturaleza creativos, entonces siempre buscaremos la mejor manera de seguir adelante. Pero sobre todo con la vida vale la pena defenderla, ¿no? Yo amo la vida, estoy muy contenta de participar en muchas cosas, pero formar parte del universo
estar viva en este planeta de una belleza indescriptible, disfrutar de esos amaneceres, de esos atardeceres, esas noches estrelladas, disfrutar del canto de las aves, del perfume de las flores. Todo eso vale la pena defenderlo por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Que ellos sigan viendo un planeta bellísimo como nosotros lo hemos conocido desde nuestra niñez. Tienen todo el derecho de tenerlo, pero depende del esfuerzo de todos nosotros de que eso se logre. Entonces tenemos que recordar que depende de nuestras voces, que podamos pedir en los gobiernos que se nos instalen energías limpias, de nuestros votos, elegir a aquellos candidatos que van a fomentar esa transición a energías limpias y sobre todo con nuestro cambio en la forma en que tratamos al medio ambiente de manera individual. El agua, cómo la usamos, los detergentes, todos nuestros hábitos, qué tan seguido nos bañamos, qué tan seguido lavamos nuestra ropa, usamos gas, no usamos gas. En todos esos aspectos nosotros podemos apoyar desde todas las trincheras, ¿verdad? Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que se planten muchos árboles que acudan a esta página para que se registren y podamos seguir avanzando. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por tu tiempo, por esta información que es de bastante utilidad. Y muchas gracias a todos los líderes climáticos que actualmente en estas 24 horas están transmitiendo sus presentaciones para dar a conocer la ciencia de los cambios climáticos. Muchas gracias y buenas noches.